Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. Mi nombre es Yuri Rojas, soy diseñadora de modas y me encanta que quieras aprender o que sigas aprendiendo conmigo porque sé que hay muchísima comunidad que es muy fiel y está aquí desde hace muchos años. Y los nuevos, bienvenidos. Recuerden que si no se han suscrito al canal, a mí me ayudan mucho suscribiéndose para que esta comunidad crezca. El día de hoy vamos a hacer la blusa que tengo puesta. En días pasados en mi Instagram les mostré una blusa que yo tengo hace mucho tiempo y la diferencia entre esa y esta, pues bueno, es la manga, que es una manga casquito. Y aprovecho y les digo, si quieren hacerla con ese tipo de manga, en el canal hay un tutorial donde hay tipos de manga. De todas maneras se los voy a dejar por acá para que lo vean y hagan la manga así como la de la blusa que les mostré, ¿sí? Esa blusa tiene estos lacitos, en vez de anudar en el delantero, anudan en la espalda. Entonces es como la diferencia, ¿sí? Pero esta la hice pensando en que la podamos usar tanto así como con la espalda hacia el delantero. Entonces realmente tendríamos dos blusas. Bueno, no les quito más tiempo porque sé que quieren ver ya el tutorial, entonces no salten los anuncios, suscríbanse si no lo han hecho, compartan el video, dejen su like, un comentario, mejor dicho, ayúdenme a seguir creciendo para seguir más motivada haciéndoles tutoriales. Y quédense a ver todo el tutorial hasta el final. Por ahí les voy a contar una historia de esta tela, así que me cuentan qué les pareció la historia. Para hacer el patrón de esta blusa vamos a trabajar con este molde básico que es el que tiene la pinza del busto cerrada y como pueden ver ya lo tengo acá trazadito, es la línea pespunteada. Vamos a hacerle un desahogo en la sisa pequeñito, realmente no es mucho, vamos a sacar 1 centímetro y a bajar 1 centímetro. Esto lo hago para que quede un poco más holgadita la blusa. En la parte de la cintura, en el costado, también sacamos un poquito de amplitud, le vamos a dar 1,5 centímetros. Vamos a medir de cuánto nos quedaría nuestro costado. Entonces acá tenemos como 17,5, entonces pues vamos a dejarlo de 17 desde el punto de la sisa hacia la cintura, ¿sí? Tomamos esta medida para que cuando trabajemos la espalda ya sepamos de qué medida está el costado y podamos rectificar que tengamos la medida exacta. ¿Listo? Entonces la medida me dio un poquito más arribita del puntico que había trazado cuando amplié el 1,5. Trazo la línea y ya tengo mi costado. Ahora entonces voy a llevar la línea del costado hacia la línea del centro. Recuerden que acá tenemos una semicurva que se da por haber cerrado la pinza, que hace referencia a la diferencia de talles entre delantero y espalda, ¿sí? Entonces siempre fíjense que sale un poquito recta del centro delantero y luego ya se encuentra con la curva para que nos quede bien bonita. Y listo. Si ustedes quieren subirle un poquito en el centro delantero, también le pueden subir, digamos, 1 centímetro o dos y escuadrar hacia el costado. Como la blusa va a quedar un poco amplia, entonces pues no hay que hacer tanto énfasis en que el volumen del busto nos vaya a afectar a la hora que tengamos puesta la blusa. Claro está si tenemos un busto pequeño. Si tenemos el busto grande es mejor dejarla así como yo la dejé, aunque yo realmente no lo tengo grande, la dejé así y pues así me funcionó bien, ¿sí? Me gustó cómo quedó, pero voy a hacer otra y la otra sí la voy a dejar un poquito más corta en la cintura. Corrijo nuevamente la curva de la sisa, recuerden que del hombro hacia abajo sale un pedacito recto y que la curva debe llegar desde el 1 que bajamos, ¿listo? Entonces, bueno, para el hombro como tal, entonces del escote hacia el hombro voy a correr 1,5 centímetros, ¿sí? Para darle un poquito de desahogo, porque si lo dejo tal cual me va a quedar como ajustado el cuello ahí como muy pegado, ¿listo? Entonces corro ahí 1,5 centímetros. Y en el escote bajemos 1, yo acá lo olvidé, pero pues más adelante lo corregí. Entonces bajan el 1, cierran el centro delantero y yo no le voy a dar aumento de costura en el centro delantero, ¿sí? Porque cuando yo descuente el centímetro de costura para colocar el sesgo que va a ir dándole acabado al centro delantero, como son dos delanteros, se me forma un espacio de 2 centímetros que me permite perfectamente hacer el nudito para cerrar la blusa. Entonces le damos margen de costura al escote, al hombro, la sisa, al costado y el largo de 1 centímetro. En el centro delantero no. Para el patrón de la espalda, entonces estoy trabajando con el molde de cintura anatómica, es el mismo molde de siempre, no tiene ninguna variación, solo que cambié
de papel, ¿sí? Lo cambié a otro papel porque ya estaba muy feito, entonces pues bueno, hay que renovar los moldes. Y lo trazan hasta la cintura, ¿sí? Espero que logren ver ahí la línea pespunteada, de igual manera pues ya más adelante que la trace con marcador, la van a ver mejor. Hacemos los mismos movimientos que en el delantero, en el escote corremos 1.5 en el hombro, en la sisa salimos 1, bajamos 1 y en el centro de la espalda bajan de la cintura hacia la cadera 2 centímetros. Esto es opcional si lo quieren hacer. Miren, yo tengo mi papel doblado porque quiero sacar el molde abierto. ¿Listo? Entonces en el costado sacamos 1,5 centímetros, rectificamos la medida que desde el 1 que bajamos en la sisa hacia la cintura tengamos la misma medida que el delantero y exacto, está perfecto. Entonces empezamos a cerrar ya nuestro molde teniendo en cuenta de llevar pues las curvas bien bonitas y de que las líneas nos queden perfectas. Y en el escote de la espalda vamos a bajar 2 centímetros, ¿sí? Para que no nos quede muy arriba. Y ya entonces terminamos de trazar todas las líneas para que quede nuestro molde cerradito. Recuerden que este molde, como yo lo estoy sacando con el papel doblado, pues no hago el símbolo de doblez de tela y lo debo cortar una sola vez. Si ustedes lo quieren sacar partido en la espalda, también lo pueden hacer, ¿sí? Y pueden conservar de pronto la forma anatómica del molde. Yo no la conservé para que eso me ayudara a dar un poco de amplitud. ¿Listo? Entonces miren, acá les muestro que le di el aumento de costura y lo recorté. ¿Listo? ¿Y por qué lo saqué doble? Porque realmente tengo la tela como medida, entonces necesito tener los moldes abiertos. El delantero también le di centímetro de costura por donde ya les había dicho y fíjense que corregí el centímetro que le tenía que bajar al escote y así me queda el molde. Para hacer el molde de la manga, entonces tengo acá mi básico de manga y fíjense que tracé una línea en el papel, ¿sí? Dejando espacio al lado y lado. Y lo que voy a hacer es ampliar a partir de esa línea del centro hacia los lados, voy a darle 10 centímetros. Y tomo la medida tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba, ¿sí? Necesito tener indicado para poder trazar una línea recta y saber que a partir de esa línea que tracé nueva voy a ubicar el centro de la manga, ¿sí? Para hacia el lado derecho trazar el delantero y hacia el lado izquierdo la espalda. Entonces hago que coincida la línea central del molde con la línea que tengo trazada en el papel y trazo desde ese punto hacia afuera media manga, digámoslo así, y en el otro lado trazo la otra media. Entonces esta es una forma de hacer una manga ampliada cuando no queremos marcar una diferencia entre el fruncido de la copa y el fruncido del puño, ¿sí? Entonces simplemente damos el espacio en la mitad y listo. Para poder ubicar la otra parte de la manga yo necesito escuadrar, ¿sí? Y fíjense que lo estoy haciendo con el centro de la manga que acabo de trazar, ¿sí? Entonces escuadré y ubiqué la línea donde voy a poner nuevamente el molde, ¿sí? Porque necesito saber hasta dónde va a llegar. Entonces ahí cuadré todo y tracé la manga. Listo, ya me queda ampliada. Pero estas mangas se ven bonitas que de la copa hacia arriba demos un aumento. Entonces estoy acá trazando el centro y de ese punto hacia arriba voy a subir 4 centímetros. Entre más larga la copa, más paradita, digámoslo, se va a ver en la parte del hombro, ¿sí? Entonces acá con lápiz yo estoy trazando nuevamente la curva y lo hago con lápiz pues para ver si debo corregir algo, ¿sí? Entonces acá ya se los trazo con marcador para que ustedes lo puedan apreciar bien y vean que sí se subió después de los 4. El largo de la manga la dejé de 40 desde la copa y para ya cerrar el largo total de la manga entonces escuadro con el centro hacia los lados y trazo una línea recta y ya me queda mi manga terminada. Pero no, mentira, no está terminada. Rectificamos la medida de los costados que mida igual a ambos lados. Y como yo no le voy a colocar puño adicional a mi manga, ¿sí? Y ella tiene
está bastante amplia en la parte de abajo, entonces yo la voy a fruncir con un elástico, pero para darle acabado yo voy a voltear 2 veces la tela hacia atrás y va a quedar ahí cerradito, ¿sí? Entonces, primero no le voy a adicionar lo del aumento de costura para el elástico, lo voy a dejar así porque no me alcanza la tela. Y segundo, no le voy a dar la forma para voltear hacia atrás, sino lo que voy a hacer es escuadrar con el largo y hacer que el costado me quede totalmente recto. Si ustedes se fijan, el costado está como un poquito entallado hacia el largo de la manga. Entonces lo ideal es dejarla totalmente recta para que cuando volteemos la tela hacia atrás no nos haga falta tela. ¿Listo? Entonces fíjense que cuando yo hago esto, miren ahí se nota perfecto, el aumento que le doy más o menos son 3 centímetros y así está perfecto. Si ustedes quieren colocarle un puñito adicional lo pueden hacer, ya hay varias ideas en el canal de cómo hacerlo. Listo, miren ahí les muestro como más a detalle la manga y les indico cómo deben darle el aumento de costura. Por el costado le dan 1 centímetro, por la copa 1 centímetro y yo en mi caso en el largo no le voy a dar aumento porque me alcanza justa la tela para cortarla así. Si ustedes fueran a dejarla un poco más larga, pues entonces ya hacen el aumento del elástico y se lo aumentan 2 veces, ¿sí? Porque va a doblar hacia atrás 2 veces. Miren, acá está mi tela y esta tela tiene una historia más adelante en la confección, se las cuento. Y simplemente pues estoy acomodando acá el molde y lo voy a recortar dándole, ya habiéndole dado el margen de costura a los moldes, ¿sí? A mí no me gusta trabajar sin darle margen de costura porque siempre me pasa que se me olvida. Pues bueno, ya me acostumbré y para mí es mejor dar el aumento de costura en el papel que hacerlo en la tela. Pero si a ustedes les gusta trabajar dando el aumento en la tela, pues está perfecto. ¿Listo? Recuerden cuando corten la manga indicar cuál es el delantero. Como yo estoy trabajando una tela que es hojalillo, pues tendría que marcarlo con un marcadorcito o algo y o colocar un alfiler allí para indicar que ese es el delantero de la manga. Listo, entonces la cortan perfecto y cortan el resto de moldes. No les mostré el resto de moldes como los corté porque realmente tenía era como unos pedazos ahí de tela y no, pues estaba reutilizando una tela. Realmente esta tela es reutilizada, aunque está nueva. El proyecto que quise hacer no me salió y quedó ahí en el olvido y pues ya hoy llegó el momento de utilizarla y vamos a trabajar con esta tela que se llama hojalillo. Bueno, vamos a iniciar el ensamble y quiero contarles un poquito de la tela con la que estoy trabajando. Este es un hojalillo, pero es un hojalillo troquelado y estampado. Por lo general, el hojalillo viene bordado. Entonces, para identificar el derecho de la tela, yo pues la debo tocar y donde se sienta como la textura del estampado, ese es mi derecho. Les aclaro esto porque si en algún momento compran esta tela, tienen que saber que tiene derecho y revés, ¿no? Y bueno, realmente coser esta blusa va a ser muy sencillo. Como siempre, pues debemos colocar las piezas derecho con derecho. Entonces ya coloqué la espalda con el derecho hacia arriba y voy a ubicarle el delantero que corresponda a cada lado para cerrar hombros y para cerrar costados. ¿Por qué voy a cerrar costados de una vez? Porque la manga la voy a trabajar completa, o sea, le voy a hacer el puño, voy a cerrar el costado a la manga y después la voy a pegar o la voy a coser en la sisa de forma circular, ¿sí? Entonces, bueno, hago retroceso para iniciar, retroceso para finalizar, coso a 1 centímetro, la puntada que estoy trabajando es 2 3/4, el hilo que estoy trabajando es calibre 120, la aguja en número 70. Después de que cosí, entonces le doy acabado en la overlock, dejando siempre el delantero por encima. ¿Listo? Y me queda así. Ahora le voy a colocar la golita que va a ir en la parte de abajo, que va a ser como una especie de peplum, ¿sí? Y dejé la tela, yo la corté hacia el ancho de la tela, corté todo el ancho, mejor dicho, y lo que estoy haciendo acá es cortar el orillito, pero muy poquito, simplemente como los hilitos que quedan ahí formando como unos flequitos.
y lo hago a lado y lado, ¿sí? Para que no le vayamos a quitar mucho a la tela. Yo pude trabajar con el ancho de la tela porque mi blusa, bueno, creería yo que es una talla entre S y M, ¿sí? Y ya si ustedes van a trabajar una talla más grande, entonces pueden trabajar con un ancho, dos anchos de tela, o pueden trabajar con un poco más, ¿sí? Un ancho de tela y medio más, ¿sí? Para que les quede la golita bastante pronunciadita y el recojito se vea bonito. Lo que estoy haciendo acá ahora es pasar una puntada con número 5, ¿sí? Amplié la puntada y estoy pasando una costurita recta por todo el orillito y luego voy a fruncir, ¿sí? Para recoger esto de la medida que quedó la cintura de la blusa, porque como ya tenemos unida delantero y espalda por costados, entonces ya tenemos la medida exacta. Acá separo un hilo y voy frunciendo hacia el centro, ¿sí? De manera que me quede bien repartidito. Y como es pequeño el tramo de tela, entonces pues lo hago a lado y lado, ¿sí? Frunzo de los extremos hacia el centro y voy repartiendo bien el fruncido. Eh, Esto lo podría hacer con el prensatelas de fruncir, pero pues realmente es solo una piecita, entonces pues no hay como necesidad de estar cambiando el prensatelas. Rectifico la medida de la cintura de mi blusa, ¿sí? Me apoyo de la reglita o del metro que está dibujado acá en mi mesa y lo mido para saber qué medida tiene y poder comparar con la medida que tiene la golita que acabo de fruncir y saber si están de la misma medida para poder unir una a la otra. Colocamos la blusa con el derecho hacia arriba y vamos a unir la gola a la cintura de la blusa. Entonces colocamos la gola con el derecho hacia abajo y empezamos a ubicarla en el centro delantero, ¿sí? Acá a este centro le vamos a dar acabado con un sesgo. Entonces, por eso pues también había que cerrar costados y todo este cuento para hacer este proceso antes, ¿sí? Entonces vamos a ubicar con alfilercitos bien repartidita la gola, que nos quede perfecto, case las medidas y vamos a coser ya ahora sí a 1 centímetro. Entonces como habíamos ampliado la puntada a 5 para fruncir, volvemos y la colocamos a la medida que estaba. Siempre que vamos a coser una pieza que tenga fruncido o recogido, es mejor de manera que si hay que acomodar nuevamente el fruncido, pues podemos verlo y vamos repartiendo mejor el fruncidito. Importante acá hacer retroceso para iniciar, que las dos telas queden bien alineadas y vamos cosiendo a 1 centímetro. Mientras cosemos esta gola les cuento la historia de esta tela. Resulta que un día me dio por trabajar directamente en la tela, cosa que a mí no me gusta, no soy capaz, lo admito. Admiro a las personas que lo hacen y que les salen las prendas perfectas. A mí no, yo aprendí a hacer con moldes y realmente siento que necesito hacer el molde, ¿sí? Para mí es mejor hacer el molde en papel y trabajar con el molde, incluso darle el aumento de costura, todas esas cosas. O sea, la técnica que aprendí me gusta aplicarla. Y entonces me puse a hacer supuestamente como una salida de baño, qué sé yo, un kimono. Eso estaba guardado hace más de un año. Y resulta que me quedó como muy estrecha, como muy chiquita, quedó rara. Entonces yo dije, no, eso pues dejarla así y ya después la desbarataré cuando tenga la oportunidad de hacer otra prenda. Y estaba guardada la tela ya. Y entonces pues salió la oportunidad de hacer esta blusa y dije, claro, esa es la tela perfecta porque esta blusa a mí me parece una blusa muy romántica, muy tierna, ¿sí? Y me parece que en hojalillo pues se ve aún más tierna y delicada y femenina. Entonces esa es la historia. Una vez terminamos de coser, le damos acabado en la overlock teniendo la gola por encima para que el acabado se direccione hacia la blusa, ¿sí? Bueno, miren, les muestro hasta dónde va el proceso en este momento y les recomiendo que una vez hayan hecho varias costuritas, en este caso tenemos hombro, costado y la cintura, pueden irlas planchando para que queden más bonitas. Vamos ahora a trabajar en la manga.
En la manga tenemos que fruncir la copa y tenemos que fruncir un poquito el puño, o bueno, por lo menos yo debo fruncir un poco el puño. Entonces vamos a hacer lo mismo que ya hicimos, pasar una costura y fruncir. ¿Por qué debo fruncir yo el puño? Porque mi brazo es delgado, ¿sí? Y el recorrido de, digamos, el ancho de la tela, como tal, a lo que yo le coloque el elástico de la medida de mi brazo, es muy chiqui y no alcanza a recoger muy bien la tela, entonces me va a tocar estirarlo demasiado. Prefiero entonces pasar una costurita, recoger un poco la tela y de esta forma poder colocar el elástico como con mayor facilidad. Listo, entonces básicamente el proceso acá de fruncido es el mismo. Miren, acá les muestro lo que sería la medida del elástico que yo voy a utilizar y realmente es muy chiqui, entonces es mejor así. Listo, vamos a hacer el proceso que ya ustedes lo saben, entonces acá se lo muestro en cámara rápida. Hacemos la costura, recuerden que no se hace retroceso ni al iniciar ni al finalizar y se deja el hilo bastante larguito. Listo, pero lo voy a dejar ahí pendiente y les quiero explicar algo acá de la manga. Yo quiero fruncir a partir de más o menos donde empieza bien la curva ya para la copa. Acá tengo un alfiler que me indica que es el delantero, ¿sí? Entonces pues lo retiro y empiezo a hacer la costura más o menos donde tenía el piquete, ¿sí? Y no voy a fruncir, digamos, lo que queda de la unión de la sisa hacia la copa. Voy a dejar como unos 5 o 6 centímetros al lado y lado sin fruncir, ¿sí? Y voy a concentrar el fruncido más en la parte superior. Ya acá lo acomodé y sabiendo que está de la medida que lo necesito, o sea que tiene la medida del perímetro de las sisas, entonces voy a unir de manera que me queden los derechos hacia adentro y los extremos bien alineaditos para pasar una costura. Ahora vuelvo la puntada al tamaño normal y coso a 1 centímetro. Una vez haga esta costura le doy acabado en la overlock dejando el delantero por encima. Y ahora sí puedo fruncir el puño. ¿Listo? Voy a coser el elástico, entonces voy a cerrarle los extremos montando uno sobre el otro más o menos 1 centímetro. La puntada acá ya la volví a acomodar y lo que hago es hacer varias costuritas haciendo retroceso muchas veces de manera que esta costura quede bien segura y no se suelte. Doblo el elástico de manera que hallemos las mitades y miren que realmente chiqui, aunque mi brazo ya se ha vuelto más gruesito desde que empecé a hacer ejercicio, mis bracitos se engruesan. Bueno, acá coloco un alfiler o puedo marcar con un marcadorcito, yo tengo a la mano más fácil el alfiler, entonces coloco el alfiler. Y acá entonces la costura de unión de la manga, ¿sí? La del costadito de la manga, la direcciono hacia la espalda. Para coser el elástico entonces dejo la manga con el revés así hacia arriba y donde marqué la mitad con el alfiler, ahí voy a hacer que coincida con la costura de unión de la manga, ¿sí? Entonces ubico ahí el elástico que me quede con el borde de la tela alineado y donde hice la unión del elástico, entonces lo llevo hacia la mitad de la manga para que no me quede abultado en un solo lado si coloco la costura del elástico con la costura de la manga, ¿sí? Entonces, bueno, acomodo ahí y ya me queda mucho más fácil pasar la costura. Voy a pasar la costura por todo el orillo del elástico teniendo en cuenta que la tela me quede bien acomodadita. Para hacer esta costura a mí me gusta dejar la puntada más bien larguita y entonces la ubico más o menos en 4. Fíjense que acá pues ya va a ser mucho más fácil coser porque pues no tengo que preocuparme por estirar tanto el elástico y como ya está repartido el fruncido, entonces simplemente paso la costura y pues sí tengo que obviamente estirarlo un poco porque pues marqué mitades, ¿no? Entonces estiro el elástico de manera que recoja muy bien esa mitad del puño y mientras voy cosiendo pues va quedando aún más fruncidito. Listo. Acá es, digamos que simplemente tener en cuenta que la tela queda por debajo, el elástico por encima, pero estamos cosiendo por el revés de la manga.
¿listo? Porque acá pues se va a amontonar un poco la tela y de pronto pierden de vista el detalle de la costura, ¿sí? Pero ya saben, manga abajo, elástico encima y lo estamos pegando por el revés. Cortamos bien los hilitos y el alfiler que teníamos marcando la mitad de la manga, porfa no lo retiren, yo acá lo retiré, pero bueno, no pasa nada. Entonces ubico mi manga y miren, está así por el revés, voy a doblar una vez hacia arriba y voy a volver a doblar, ¿sí? Acá entonces me queda guardadito mi elástico y no se ve orillos de costura por ningún lado. Acá es la mitad de la manga, entonces es importante volver a colocar el alfilercito, que en mi caso yo lo quité, y para indicar que ese es el centro. Y de manera que cuando esté cosiendo, pues como tengo que volver a estirar el elástico, entonces me quede bien repartido el fruncido, ¿cierto? Entonces doblamos una vez y volvemos a doblar. Acá se ve bastante amontonado, pero cuando ya lo cosemos queda muy bonito. Antes de empezar a coser es importante hacer esto que yo estoy haciendo acá, que es estirar, estirar, de manera que se reparta muy bien la tela en el puño como tal. ¿Listo? Entonces, para empezar a coser, vamos a pasar la costurita por todo el orillito de la parte de adentro, ¿sí? Y ya ahí entonces queda cerradito esto y queda el puño bien bonito. Yo les decía que si ustedes quieren colocar un puño aparte, lo pueden hacer. Incluso el puño que le vayan a colocar no necesita tener elástico, puede ser liso totalmente. Si lo hacen de esta manera, recuerden que el fruncido iría únicamente en la manga y el puño lo sacan del contorno de su brazo. ¿Listo? Entonces, pues bueno, ya depende de ustedes cómo quieran que quede el puño de su manga. Pueden hacer una manga larga, una manga casquito, una manga más abullonada, un poco más para la copa. Bueno, en fin, ya en el canal hay muchas ideas de cómo hacer mangas. Tenemos varios tutoriales y proyectos donde hemos trabajado diferentes tipos de manga. Entonces, pues se los dejo a su elección. Es importante que acá hagamos como que la tela quede un poquito recogida, como amontonadita, ¿sí? Porque como ya habíamos fruncido la manga, si nosotros nos limitamos simplemente a estirar el elástico, entonces digamos que cuando lleguemos ya a un punto, la tela va a estar amontonada y va a quedar como fruncida más en una parte que en otra. Entonces, importante acá, recojan la tela, llévenla amontonadita por debajo y por encima del elástico. ¿Listo? Así hasta que terminen de coser todo el puño. Y ya para coser esto, pues yo volví a colocar la puntada un poco más pequeña, pero creo que la dejé como en 3. Cortamos los hilos y organizamos la manga, entonces la dejamos con el derecho hacia afuera. Listo, revisamos que todo haya quedado perfecto y vamos a colocarla en la blusa. Ubicamos la manga según corresponda, teniendo en cuenta que enfrentamos el delantero de la manga con el delantero de la blusa, ¿listo? Pero para poder colocarla, y la idea siempre es que quede derecho con derecho, entonces yo debo voltear la blusa por el revés e introducir la manga teniéndola al derecho. Si se fijan, entonces ahí ya queda derecho con derecho. Ubico costado de la manga con costado de la blusa y ahí acomodo muy bien para que las costuras coincidan. Y como la manga ya está fruncidita, entonces simplemente ubico mitad de manga, mitad de la blusa y empiezo a acomodar, ¿sí? Si veo que de pronto me hizo falta fruncir, pues entonces frunzo un poquito. Si veo que fruncí demasiado, pues entonces le aflojo un poquito el fruncido. Y recuerden que de la unión de costura
hacia cada lado vamos a dejar libre más o menos unos 6 centímetros sin coser. Es decir que el fruncido se va a concentrar más en la parte de la copa de la manga. ¿Listo? Y vamos a colocar alfileres. Yo coloco los alfileres así por fuera para que al momento de coser no me pullen. Bueno, y ya para coser entonces acomodo de manera que sea la manga la que quede por encima, ¿sí? Entonces ahí vuelvo y repito, el fruncido lo puedo ver y lo puedo acomodar de mejor manera. Entonces ya coso a 1 centímetro y acomodo muy bien las telas para que coincidan en el orillo. Terminamos de hacer toda la costura ahí con calmita y retiramos alfileres para poder darle acabado en la overlock. Dejamos la blusa así tal cual como la están viendo, de manera que la manga quede por dentro, y pasamos la overlock para darle acabado a esa unión. Ahora entonces voy a darle acabado al centro delantero, pero antes tengo que hacer las tiritas que van a anudar. Y las tiritas las vamos a hacer así, teniendo la tela con el derecho hacia afuera, doblamos a la mitad y volteamos las puntas hacia afuera. Pasamos una costura recta al ancho del pie, guardamos la costura que acabamos de hacer, así como lo están viendo aquí, y nuevamente me queda la tira al derecho. Tomo los extremos de la tela al lado y lado, los llevo hacia la mitad y doblo. Me queda la tira a la mitad. Hago retroceso para iniciar y hago una costura recta por todo el orillito de la tira hasta finalizar. De esta manera me quedan listas mis tiras para colocarlas. Bueno, y acá tengo mis 6 tiritas. No les mostré el proceso de cómo hacerlo en el ojalillo porque me pareció más práctico con una tela estampada donde se pudiera identificar el derecho del revés. Listo, entonces vamos a ubicarlas en la blusa. Tomamos la blusa, ubicamos los dos delanteros que queden bien alineaditos y vamos a marcar la mitad. Entonces, entre el escote y la cintura ubicamos la mitad. Listo, acá doblé y exactamente ahí donde me da, pues voy a colocar un alfilercito y al lado y lado del delantero voy a colocar la tira que va a ir en esta parte. La otra la voy a colocar en la cintura, también al lado y lado. Y en donde inicia el escote, también debo colocar otra, pero esa la colocamos cuando ya hayamos sesgado el escote de la blusa. Entonces coloco una tirita. Yo siempre dejo la costura que tiene la tira hacia abajo, ¿sí? Entonces por eso es que ven que reviso la tira y la volteo y todo el cuento, porque me gusta dejar las costuras hacia abajo. Bueno, y aparte pues porque tengo que dejar la parte que está cerrada de la tira suelta, ¿no? Entonces simplemente aquí con un alfilercito al lado y lado ubico la tira. Para la cintura, entonces lo que hice fue colocarla de la unión hacia arriba, ¿sí? Y lo mismo, al lado y lado una tira. Y cosemos cada tirita a la blusa. Ubicamos el sesgo por todo el centro delantero, teniendo en cuenta que los derechos de tela queden enfrentados. Corté el sesgo de 3 centímetros y lo estoy ubicando acá con alfileres y los corté en popelina. Entonces, si ustedes quieren sesgar con la misma tela que estén trabajando, en este caso si deciden hacerlo en un ojalillo, pues también se puede, pero pues yo quise hacerlo con popelina y el resultado queda muy bonito. Entonces simplemente lo ubico sin estirarlo. Recuerden que cuando cosemos sesgos en partes que son totalmente rectas, no necesitamos estirar el sesgo para nada. Y la idea entonces acá sería empezar a coser del escote hacia abajo, haciendo retroceso para iniciar, y coseríamos todo este tramo a 1 centímetro. Es importante que no cosan más ancho o más angosto para que case perfecto, porque el sesgo lo cortamos de 3 centímetros. Ahora entonces direccionamos el sesgo hacia afuera de la blusa y si quieren pueden planchar esta costura que acabaron de hacer. También pueden hacer un pise por todo el orillito para direccionar aún mejor la costura hacia afuera, pero pues esta tela es bastante fácil de trabajar, entonces yo no voy a hacer ninguna de las anteriores. Doblo hacia el revés 1 centímetro y vuelvo a doblar hacia el revés, ¿sí? Doblo una y
otra vez. Entonces me queda todo el sesgo en el revés de la tela y me queda de 1 centímetro. Repito nuevamente el proceso. Tenemos la tela acá en el revés, direccionamos la unión de costura hacia el sesgo, doblamos el sesgo sobre la costura que teníamos y volvemos a doblar. Todo el sesgo se fue hacia el revés de la tela. Para mí es más fácil empezar esta costura por la parte de abajo de la blusa, es decir, por la gola. Entonces miren, una vez más les repito el proceso. Está la tela con el revés, en este caso hacia arriba, yo estoy viendo el revés y direcciona el sesgo hacia afuera, ¿sí? Entonces doblo el extremo del sesgo que está afuera encima de él mismo y vuelvo a doblar. ¿Listo? Ahora sí, empiezo a coser. Y voy a coser pues obviamente para cerrar la parte que está abierta. Entonces ubico la aguja sobre el orillito de la tela, hago retroceso para iniciar y me voy ahí despacito despacito hasta coser todo muy parejito y que esta costura quede bien bonita. Si quieren este proceso lo pueden hacer en la plancha para que se les haga más fácil, ¿sí? Pero pues vuelvo y repito, mi tela es bastante manejable y lo puedo trabajar sin necesidad de usar la plancha. Sí es importante que revisen que el ancho del sesgo quede todo del mismo tamaño, ¿vale? De la misma manera que hicimos este lado, hacemos el otro lado del delantero y fíjense que este acabado realmente queda muy bonito. Ahora vamos a darle acabado al escote. Entonces cortamos los excesos de sesgo que tengamos ahí al lado y lado. Colocamos la blusa con el derecho hacia arriba y el sesgo con el derecho enfrentado. En el inicio del escote vamos a dejar 1 centímetro de tela de sesgo sobrando, ¿sí? Y vamos a coser todo el sesgo de 1 centímetro, ¿sí? Igual que como hicimos el centro, vamos a hacer el escote, pero acá pues siento que tampoco hay necesidad de estirar el sesgo porque digamos que el escote no es profundo, ¿sí? Entonces pues no necesitamos que quede recogido. Por el contrario, si de pronto lo estiramos, entonces hacemos que el escote quede muy chiqui y nos puede quedar ajustada la blusa en el cuello. ¿Listo? Entonces cosemos todo hasta el final. Terminamos la costura, entonces vamos a cortar y acá al final también dejamos 1 centímetro de sesgo sobrando. Realmente a veces se me olvida como enfocar bien en la cámara, pero bueno, hay que ver el centímetro. Listo, ya corté el exceso de sesgo. Ahora, para darle acabado a esto, entonces voy a llevar el sesgo hacia afuera y lo devuelvo 1 centímetro de manera que quede sobre el mismo sesgo. Y vamos a coser acá. Entonces, bueno, acomodo muy bien la tela y mi guía es el centro delantero. Entonces la aguja la alineo con el orillo del centro delantero y simplemente voy a coser ahí derechito haciendo retroceso. Una vez haya pasado toda la costura, retroceso y vuelvo a pasar. Listo, ya me quedó perfecto. Retiro excesos de hilo, retiro la punta de ese sesgo que me quedó ahí o la puedo dejar. En mi caso yo la voy a dejar para que no me quede muy grueso en la parte inicial del sesgo. Si vieron, la doblé hacia atrás y la guardé dentro del sesgo. Esto es como cuando colocamos las pretinas, ¿sí? Algo así. Entonces ese acabado nos queda muy bonito. Al doblarla hacia adentro, entonces ya queda guardada y volvemos a doblar el sesgo hacia el revés una vez más. Entonces teniendo esta punta ahí guardada nos queda el acabado bonito y sabemos que esta parte no se va a desflecar ni se va a salir de ahí. Repetimos el proceso en la otra parte del centro delantero y hacemos exactamente lo mismo para empezar a coser por este lado. Pues a mí realmente me parece más fácil coser cuando la tela me queda hacia mi mano izquierda, ¿sí? Hay personas que cosen dejando la tela hacia adentro de la máquina. Yo lo hago de esta manera y así me siento más cómoda cosiendo. Entonces pues ya cada uno se acomoda ahí como mejor le parezca.
Doblamos bien ese sesgo y lo acomodamos bien hacia la punta y empezamos a coser por el orillito. Entonces acá el proceso es repetitivo porque pues ya lo hicimos con el centro delantero, entonces les voy a poner cámara rápida. Simplemente recuerden, hay que tener en cuenta que el ancho del sesgo sea siempre de 1 centímetro para que todo se vea parejito y coser en lo posible lo más cerquita al orillito de la tela. Podemos retirar todos los hilos que veamos por ahí sobrando para que al finalizar la blusa nos vaya quedando muy limpia de hilos. ¿Listo? Entonces acá háganlo con calma porque pues, de todas maneras es una parte curvita, pero vuelvo y repito, no tenemos que hacerle nada al sesgo, simplemente llevarlo dobladito de 1 centímetro y coser con mucho cuidadito para que quede bien bonito ese acabado. Y es así como queda el acabado. Miren, díganme si no se ve lindo. Para coser las tiritas del escote, que son las que nos están faltando, entonces vamos a ubicar por el revés de la blusa y vamos a colocar una tirita a cada lado. Colocamos de manera que la tira no se salga del escote, ¿sí? Del sesgo. Y vamos a coser en lo posible por la misma costura con la que cerramos el sesgo totalmente. Aquí al ubicar la tira se hace bastante grueso, entonces yo coloco la pinza debajo del prensatelas, ella me ayuda a levantar y hago una costura simplemente para pasar por encima de la tira. No hice retroceso para iniciar, pero sí hago retroceso para finalizar. ¿Por qué no hice retroceso para iniciar? Porque normalmente cuando las telas están bastante gruesas, el retroceso se ve feo. Entonces fíjense que estoy ahí anudando con los hilos del inicio de la costura. Hago 1, 2 o 3 nuditos y la idea es luego tomar estos 2 hilos que me quedaron con una aguja, perderlos dentro de la misma tela. Entonces ya les muestro cómo lo voy a hacer. Pero antes terminemos de fijar la tira. Entonces esos hilos que acabé de anudar los conservo, ¿sí? Y corto acá los que quedaban unidos a la máquina. Ahora entonces voy a llevar la tira nuevamente sobre el escote, o sea, la saco, la llevo hacia afuera y voy a coser por el orillo. ¿Listo? Entonces acá nuevamente necesito colocar la pincita o puedo colocar un pedacito de cartón debajo del prensatelas de manera que quede levantado de la misma medida que está levantándose en la punta. ¿Listo? Entonces coso ahí y lo mismo, no hago retroceso para iniciar, pero sí hago retroceso para finalizar. Acá yo puedo hacer la costura girando el volante manualmente, ¿sí? No pasa nada. Y cuando ya paso, que llego casi al final, retiro la pinza y ahí sí hago retroceso. Nuevamente entonces corto los hilos que aún están unidos a la máquina y los hilos con que inicié la costura los conservo. De manera que si hablamos de darle buenos acabados a las prendas, entonces pues este es un buen truquito para que nos quede bonito y no nos queden ahí hilos corticos, feos, porque pues por más que tratemos de cortarlos a ras, siempre van a quedar ahí notándose. Entonces hacen esto, yo sé que es un poquito dispendioso, pero realmente es bonito, ¿sí? El acabado queda perfecto. Entonces ya les muestro cómo lo vamos a hacer. Cortamos la punta de los hilos de manera que queden parejitos y tomamos la aguja y la enhebramos, ¿sí? Acá no vamos a hacer nudo ni nada, simplemente la enhebramos y vamos a perder esos hilos dentro de la misma blusa. Entonces introducimos la punta de la aguja que quede por dentro de la tela, sacamos la punta más adelante y el hilo ya nos queda por dentro. Acá simplemente cortamos y listo. Si ustedes quieren volver a introducir la aguja, pues lo hacen, pero acá ya con esto quedó asegurado ese hilo y no se va a salir ni se va a soltar. Hacemos lo mismo con los otros hilos y repetimos el proceso que acabamos de hacer con la tira del otro lado y ya nos quedó perfecto. Bueno, y ya por último nos queda hacer el dobladillo o hacer el bajo de la gola, ¿sí? Que en este caso pues lo vamos a dejar terminado de 2 centímetros. Entonces doblamos 1 centímetro hacia el revés y luego volvemos a doblar
que queden 2 centímetros, así como les muestro acá. Pueden hacerlo con la plancha o pueden colocar alfilercitos. Yo realmente ubico la punta de cada lado y como en el centro, ¿sí? Para que me quede como más fácil. Y ahí sobre la marcha, mientras voy cosiendo o antes de empezar a coser, lo que hago es doblar 3 centímetros de tela hacia el revés, mido con mi metro que si hayan 3 en ciertos puntos voy midiendo y ya sé que al tener doblados 3 debo guardar la punta con 1 centímetro, ¿sí? Entonces volteo esa punta hacia adentro que me quede 1 centímetro dentro del mismo dobladillo y ya voy cosiendo y listo. Acomoda muy bien que no se salga la punta, ¿sí? Y lo mismo, vamos a coser dejando los hilos larguitos y no hacemos retroceso para iniciar, sino que damos el mismo acabado que hicimos con las tiras del escote. ¿Listo? Entonces acá cosemos derechito con puntada pequeña por todo el orillito hasta llegar al otro lado y al otro lado pues tampoco vamos a hacer retroceso, sino que vamos a dejar los hilos sueltos. ¿Listo? Yo acá les voy a mostrar solamente un pedacito de la confección de esto, porque pues es algo repetitivo y ya se nos haría muy largo el video. Entonces espero que les quede muy bonita y ya les muestro cómo me quedó. Les comparto un truquito más para que el lazo o moño me quede perfecto. Yo siempre hago la orejita del lado izquierdo de primero y así quedó esta blusita. Díganme a ustedes qué les parece. A mí realmente me gusta. Quedó una blusa muy tierna, delicada, femenina. Yo la usé acá con un bralet por debajo. Ustedes pues se pueden colocar, digamos, una blusita básica en caso de que no les guste la abertura que queda en la parte del pecho y en la parte de abajo del busto. Aunque realmente no se ve vulgar, sigue siendo una blusa muy delicada. Si ustedes quisieran entallar la parte de la espalda, pueden hacer las pinzas. Incluso en el delantero también las podrían hacer sin dejar de darle la holgura de los costados. Gracias por ver el video hasta el final. Recuerden suscribirse al canal, dejar un lindo comentario. Chao, chao, nos vemos pronto.